Mi nombre es Julián Andrea Rodríguez, del curso de 11.2 y la materia de Economía y Política. En el primer cuadro hacemos referencia a las diferencias que hay en la economía capitalista, con palabras como capitalismo, economía, costos, producción y competencia, la cual la relaciona directamente con una economía capitalista, ya que para esta el centro de todo es el dinero y el bienestar de cada uno más no el común. ¿Qué factores influyen para que la balanza económica no sea estática sino dinámica? A lo que se refiere a dinámica económica no tiene pues nada que ver con el tema del crecimiento o decrecimiento de la economía. El sistema económico recién descrito, pese a su decrecimiento o decrecimiento, es estático porque pues todas las decisiones y todas las magnitudes que afectan es al mismo periodo. Todo se decide y todo se resuelve dentro del mismo lapso temporal. El sistema sería dinámico cuando algunas variables y subdivisiones de ellas afectarán a periodos diferentes anteriores o posteriores. En una economía es muy normal que una variable dependa del incremento previsto de una demanda pues de otra y que el valor de esta variable en el periodo anterior o posterior. El crecimiento económico pues se basa principalmente en el crecimiento o en el decrecimiento. Este es estático porque pues todas las decisiones y magnitudes afectarán al mismo periodo. Si la economía colombiana está enfocada en un sector primordial como el primario, ¿por qué somos catalogados como países tercermundistas? Las primeras retrasos que yo pienso que hay en el desarrollo colombiano son la violencia opresiva, la educación limitada, la pobreza y la manipulación religiosa que hay en el país. Una de muchas hipótesis respecto al subdesarrollo en el país es la falta de educación de calidad. Y por otra parte, pues también analizamos cómo el establecimiento y la manipulación que hay respecto al dinero y la dominación en una misma instancia que ha retrasado el conocimiento y obstaculizado el desarrollo en el país. La gestión deficiente y la economía local se centran en una planificación. Eso también sucede ya que nosotros somos un país conformista, un país en el cual nos conformamos con lo que tenemos y no buscamos como crear, experimentar más cosas de lo que ya de las que ya estamos acostumbradas, como lo es el sector primario. Somos un país que importa mucho pero que exporta poco. No somos ni la mitad de otros países potencias que son desarrollados y disciplinados en tecnología y muchas cosas más. Y de acuerdo a esto, pues todavía, a pesar de tener como primordial recursos naturales como los que hay en el sector primario, seguimos siendo países tercermundistas. Los es temáticos y la lista de chequeo. En el taller de presaberes, ¿qué es la economía? La economía es la ciencia social que estudia la extracción, la producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y servicios, la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas que son limitadas mediante recursos y la forma en la que las sociedades sobreviven. ¿Cuál es la base de la economía? Para mí la base de la economía pues son los 4 sectores económicos de donde salen los productos, recursos, etcétera, que dan funcionamiento a la economía. Para cada país y cada sociedad pues la base va a ser diferente. Digamos, para Colombia yo pienso que la base económica vendría estando como en el sector primario. ¿Qué es un modelo de crecimiento económico? El modelo de crecimiento económico pues son las diferentes estrategias o planes que hay para el aumento de la renta o el valor de bienes y servicios finales producidos por la economía de un país en un determinado periodo o lapso de tiempo. ¿Cuál es el modelo que permite un mayor crecimiento económico para un país? Para mí pues el mejor modelo de crecimiento económico es en el que la economía se debería basar en la gestión de la oferta, la productividad y la inversión y no en un resultado exclusivo de la demanda. ¿Qué es la exportación? La exportación es un proceso de enviar bienes y servicios de un país a otro. Al término de exportación, pues se recibe dinero. Respecto a Colombia, se conoce como un país exportador en productos del primer sector que está relacionado con actividades económicas relacionadas con la recolección o la transformación de los recursos naturales con poca o ninguna transformación como lo es el banano, las flores, el café, etc. Las importaciones son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de esto. En el caso de Colombia, pues vemos relacionado como importación la tecnología, los automóviles, los combustibles, los perfumes y productos farmacéuticos y los alimentos para animales. ¿Cuáles son los beneficios de las importaciones? Estas benefician a los consumidores con una gama más amplia
respecto a productos y servicios que de una u otra forma pues estarían fuera de su alcance. El comercio que se genera a través de una importación se refleja también en un incremento de ingresos y representa una serie de desafíos para fabricantes nacionales que tienen que competir con otros países. La exportación trae muchos beneficios, pues porque salen muchos productos colombianos a otros países, generan más ingresos al país, generan empleo, es una oportunidad de vida para pues los colombianos y también como para la economía respecto al país. La deuda externa, ¿cuáles son como los factores que generan esto? Esta deuda se compone de una pública y una privada. La primera se refiere pues a las deudas contraídas por un Estado y las instituciones de este, y la segunda es la que es contraída por empresas y familias. Factores principales de esta: las inversiones en infraestructura o maquinaria, las catástrofes naturales y la mala administración o manejo. Los países que más endeudan para mí son los países que están en desarrollo, que intentan levantarse de escenarios de pobreza para no dejar caer empresas, para mantener, así sea lo más mínimo, su estabilidad económica. ¿Qué son las divisas? Son las monedas utilizadas en una región o en un país ajeno a su lugar de origen o en una unión monetaria. Las divisas de todo el mundo fluctúan dentro de un mercado monetario mundial. ¿Qué es el banco emisor? Es el banco que dirige y coordina el funcionamiento de todo el sistema financiero que hay en un estado. Este define y ejecuta las políticas monetarias entre moneda, mantiene las reservas del país y controla un movimiento de capitales con el exterior. 13. ¿Cuál es la diferencia entre la oferta y la demanda? La oferta es una cantidad de productos y servicios que están disponibles en un mercado específico, o sea, a mayor precio, mayor oferta. Y la demanda es la cantidad de productos y servicios que se intentan comprar en un mercado específico, a mayor precio, menor demanda. Una de las escuelas o las bases de la economía es el marxismo, que es un método de análisis socioeconómico en una realidad que considera que las relaciones de la clase y el conflicto social están utilizadas para una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social que está compuesto principalmente por el pensamiento de Karl Marx. El marxismo es una superación del modo de producción capitalista, es revolución y es cambio, y no solo crítica al capitalismo real. El keynesianismo es la economía propuesta por Keynes, que se centró en el análisis de unas causas y unas consecuencias de las variables de la demanda agregada y de sus relaciones con el nivel del empleo y de los ingresos. El interés de Keynes fue intentar dotar a todas las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en épocas donde había crisis. Este control se ejerció mediante el gasto presupuestario del Estado, que fue una política que se llamó política fiscal. El mercantilismo es un conjunto de ideas políticas y económicas que se centraron en relaciones entre el poder político, la actividad económica, la intervención del Estado y el control de la moneda. Así tendieron la regulación estatal de la economía y la unificación del mercado interno en el crecimiento de la población y el aumento de la producción propia. La fisiocracia, que fue una doctrina económica que sostuvo que la riqueza provenía principalmente de la explotación de los recursos naturales propios que tenía cada país y del libre cambio de los productos en los cuales diversos países entre sí, y que sostenían además la existencia de un orden mundial de todas las sociedades humanas. Y por consiguiente a esto, el deber de no inmiscuirse al Estado en la vida económica de un país. El neoliberalismo, que principalmente apoyó una amplia liberalización en la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción de un gasto público y la intervención del Estado en una economía en favor del sector privado, que pues posterior a esto pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por un Estado. Y la escuela austriaca es una escuela del pensamiento económico heterodoxo que estaba basada en el individualismo metodológico, que era el concepto de que los fenómenos sociales que se resultan de las motivaciones y las acciones de los individuos. En esta escuela austriaca se caracteriza principalmente
por tener una fuerte crítica hacia teorías económicas como los neoclasistas, los marxistas, los keynesianos y las economías monetarias.